Esto es Los temas de la literatura. Somos el equipo de lectores de la Universidad de La Punta, pertenecientes a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Nuestro trabajo, promocionar la lectura. En este podcast, Gabriel Landoni y Alberto Tricarico conversan y reflexionan sobre autores, libros, filosofía, historias y mucho más. Caía la tarde, una tempestuosa tarde color de aceituna de plata, cuando el padre Brown, envuelto en una manta escocesa, llegó al término de cierto valle escocés y pudo contemplar el singular castillo de Grenhill. El castillo cerraba el paso de un barranco o cañada y parecía el límite del mundo. Aquella cascada de techos inclinados y cúspides de pizarra verde mar, al estilo de los viejos chateaux franco-escoceses, hacía pensar a un inglés en los sombreros en forma de campanarios que usan las brujas en los cuentos de hadas, y el bosque de pinos que se balanceaba en torno a sus verdes torreones parecía, por comparación, tan oscuro como una bandada de innumerables cuervos. Esta nota de diabolismo soñador y casi soñoliento no era una simple casualidad del paisaje, porque en aquel paraje flotaba, en efecto, una de esas nubes de orgullo y locura de misteriosa aflicción que caen con mayor pesadumbre sobre las casas escocesas, que sobre ninguna otra morada de los hijos del hombre, porque Escocia padece una dosis doble de veneno llamado herencia, la tradición aristocrática de su sangre y la tradición calvinista de su destino. Bueno, este es el comienzo de la honradez de Israel Gow, de uno de los tantos cuentos de Chesterton con el padre Brown, en donde hoy vamos a hacer nuestro programa sobre Chesterton. Y es increíble, yo tenía un montón de anotaciones, cómo está en similitud con dos programas atrás, la llegada del padre Brown como el visitante a la casa Usher, cómo están los cuervos, cómo está Poe en el coso, y cómo está esa mirada ya inglesa en este caso, no americana, de esa escisión producida en la misma Inglaterra o en el mismo mundo británico de esa herencia escocesa entre lo medieval y la doble tradición, el doble veneno, el doble dosis de veneno. Bueno, hoy vamos a hablar de Chesterton brevemente. Chesterton es un escritor inglés con una multiplicidad y una diversidad, sobre todo de temas y de géneros. Un escritor católico que a lo largo de su vida fue convirtiéndose hasta que se terminó convirtiendo al catolicismo después de haber pasado por infinidad de pensamientos, ideologías y credos. Nació en 1874, murió en 1936, escribió prácticamente toda su obra en el primer tercio del siglo XX. Y tenemos como característica central, de hecho usamos un fragmento de uno de sus cuentos, estos 5 tomos de los relatos del padre Brown, que acá están completos en este texto que tengo acá. Yo lo leí en una antología que tenía acá para que me resultara más práctico y donde la tenía subrayada, en donde escribió 130 y pico de cuentos con este personaje, que por supuesto, para retomar lo que decíamos la semana pasada, es uno de los primeros. Tal vez el primero es Sherlock Holmes, pero después, quizá en el siglo XX, es el primero de estos descendientes del Caballero Dupont. Claro, que se construyeron sobre ese modelo de Dupont, del Caballero Dupont. Sí. Con matices, decíamos, ¿no? Porque probablemente había una característica que la mencionamos en el programa anterior, que a propósito Poe despoja al Caballero Dupont de cierta afectividad, de cierta condición más sensible o más humana, porque en realidad lo refiere siempre otro narrador, el amigo, que refiere su iluminación o su analítica, casi como desafectivizado, un poco deshumanizado en algún punto. Y esta diferencia sí me parece... Creo que eso que hace Poe es también la forma de presentarlo de una manera pura. Claro. Y todos los que vienen después le dan un carácter... Como analítica pura. Claro. Es decir, un modelo. Construye un modelo
que no necesariamente lo desarrolla como personaje, porque ahí está Poe no caracteriza a Dupont como un personaje, como los otros personajes, claro, o como a uno de sus otros personajes. Como sí va a pasar con cada uno de estos detectives o pseudo detectives. Que inclusive, luego sí van a caracterizarse, como claro, el caso de Chesterton, de una manera más humana. En este caso es un sacerdote católico en el medio de Inglaterra, en una Inglaterra que se sabe autoconscientemente protestante, donde ya es una rareza y una excentricidad el catolicismo, ¿no? Y una minoría. Sí, sobre todo una minoría, y esto se siente. Y esto se lo hacen sentir. Claramente, sí, claro. Sí. Esto se siente. Y también aparece un personaje, que esto también viene de Poe, porque el Caballero Dupont es narrado por el narrador acompañante, que es una especie de Watson para claro, Sherlock Holmes. Un asistente. Y de Flaubert en este caso, y todos o muchos de los detectives, entre comillas, a lo largo de los diferentes... del desarrollo del género policial durante el siglo XX, también tenían ese asistente, que por ahí es la voz narradora. El modelo es completo, es claro, del personaje Dupont y del narrador. Del narrador, el que le da validez, el que lo legitima. Exactamente. De hecho, Flaubert, el personaje que atraviesa todos los cuentos, en el primer cuento de todos los tomos, es un ladrón. De Chesterton. Sí. Flaubert es un ladrón que el padre Brown atrapa y se hacen amigos. Claro. Porque el padre Brown lo confiesa. Bueno, ahí está ese carácter, esa caracterización del padre Brown que no podría tener jamás Dupont. No, totalmente, para nada. ¿Sí? Y tampoco podría haber salido de Poe. Digamos, claro. ¿no? Entonces Flaubert es un ladrón que se roba una cruz de plata, que lo descubre el padre Brown, lo confiesa, termina el cuento hermoso con una conversación entre ellos que no sabemos de qué habla y se van caminando por un valle. Y al siguiente cuento, y en casi todos los cuentos, la investigación la encara Flaubert, pero lo llama al padre Brown para que venga a ayudarlo a resolver algo. A discernir, claro. Nos da a entender de que hay un montón de otros casos que Flaubert puede resolver solo, porque se termina dedicando a eso, pero los difíciles son los que se ponen de manifiesto en la literatura. Fíjate la figura ahí de la redención, la importancia de la figura de la redención. Bueno, claramente es más importante que el padre Brown sea un sacerdote católico a que sea un detective, está claro. Pero hay algunas características importantes que después voy a describir como para desarrollar inclusive una conversación más filosófica al respecto. Lo que quería decir en la presentación es que Chesterton ha sido un escritor muy diverso, que ha escrito ensayos teológicos, biografías, novelas, cuentos, que ha sido traducido al castellano tempranamente por Alfonso Reyes. Alfonso Reyes ha sido su primer traductor, que la mayoría de las traducciones que he leído de Chesterton, tanto esta última de Acantilado, que es una edición nueva, tapadura, hermosa, es excelente la traducción, que esta, que es de las colecciones de Borges también, y otras. Acá traje un libro de ortodoxia, que es una especie de ensayos teológicos, pero no desde la teología pura, no desde la bajada de línea, sino desde la reflexión de un cristiano, digamos. Él se pone en el lugar... Hay un escritor, C.S. Lewis, un pensador irlandés que ha trabajado en Inglaterra, que daba historia medieval en la Universidad de Oxford, que también fue un convertido al catolicismo como Chesterton, y que también es muy similar cómo encara sus ensayos teológicos, porque no son ensayos canónicos, digamos. No vienen de la bajada católica formal, podríamos decir, legitimada, sino que son del hombre común que comunica con muchísima inteligencia, con mucha literatura en ambos, porque tanto C.S. Lewis como Chesterton son dos grandes escritores de ficción, cuentos, novelas y demás. En el caso de C.S. Lewis eran conferencias que él después transcribía, pero eran charlas que él daba sobre teología. El famoso libro Cartas del Diablo a su sobrino, que es un texto de ficción absoluta, es un tratado de teología simple, digamos, para las personas comunes, partiendo o siendo escrito por una persona común también. Yo te voy a... Quisiera agregar a esto, te quisiera decir que en realidad en la teología ocurre esto, porque desde Kierkegaard, que se dice escritor y no teólogo, pero a la vez
es teología, o bueno, podríamos decir que es teología lo que hace, hasta otros teólogos de este siglo, Teilhard o Kuhn, que incluso para cierta ortodoxia o canon son casi herejes porque están en el límite. Bueno, porque Teilhard, más allá de que era un gran filósofo, era un teólogo. Era un teólogo y era un sacerdote. Y era un sacerdote, pero considerado por cierta tradición como casi un hereje. Sí, lo han limpiado. Sí. Claro. Y Kuhn también. Kuhn estaba contemporáneo, digamos, ¿no? Y de algún modo me parece que esto es una virtud del cristianismo que admite esta divergencia, aunque nosotros tendemos a pensar la verticalidad o el verticalismo, esto no es así de ninguna manera. Me parece que se admiten de algún modo todas las voces, aunque se las separe o se las considere, están ahí presentes y son escuchadas. Y muchas veces tiene que ver con la forma en la que son transmitidas, porque no es una diversidad sustancial, no es que tampoco el catolicismo es un nido de ratas de donde hay millones de voces totalmente opuestas entre sí, sino que es la forma de comunicar. Yo me marqué este libro, Ortodoxia, se llama adrede Ortodoxia como provocación, claro, pero en realidad no tiene nada de ortodoxo. Es heterodoxia, claro. Dice... A ver dónde lo marqué, porque lo vi recién cuando estábamos preparando la grabación, lo marqué. Esto, de diferentes maneras, me lo han dicho infinidad de sacerdotes, pero de esta manera no me lo ha dicho nadie. El suicidio no es solamente un pecado, es el pecado. Es el mal definitivo y absoluto, el rechazo a interesarse por la existencia, el rechazo a hacer un juramento de lealtad por la vida. El que mata a un hombre, mata a un hombre, pero el que se suicida mata a todos los hombres. Esto es algo teológico, pero que viene de Cristo, claro, digamos. Claro. Ahora, dicho de esta manera, en medio de un párrafo donde está hablando de ciertas comparaciones entre el tratamiento que hace la psicología o el psicólogo con el paciente y el sacerdote con el fiel, en ese contexto, dicho de esta manera, brutalmente, porque cuatro renglones, tiene una llegada impresionante y no se sale del canon, digamos, no es excomulgable, no sé cómo decirlo. No, claro. No, ¿se entiende? Ahora, bueno, vos sabés que yo pienso, en términos de paradoja, ¿no? Fíjate que yo no me acuerdo ahora qué teólogo que cambió con su aporte, me parece, parte de la doctrina o de la visión que había sobre el suicidio, dice, ¿por qué el suicida debe ser perdonado? Porque nadie sabe si entre el puente y el agua no se arrepintió. Solo su alma lo sabe. Claro. Entonces, el sacerdote no puede excomulgar, porque se excomulgaba esto, claro, porque ignora. Solo Dios sabe si entre el puente y el agua no hubo arrepentimiento. Bueno, vos fíjate, si lo hubo, eso que vos dijiste es en algún punto paradojal con esto. Claro, paradojal. Pero ambas miradas se integran dentro del pensamiento cristiano, católico. Sí, por eso digo. Bueno, volviendo al tema central, me parece, para charlar un poco más en profundidad esto de los detectives, el género policial y los cuentos del Padre Brown. Sí, y si vos tenés ahí a lo mejor precisar, me parece interesante marcar dentro del mismo modelo y de la similitud la diferencia de este personaje. A eso iba. El Padre Brown es un sacerdote católico, minoritario claramente por católico dentro de la comunidad anglosajona en donde se mueve, en donde tiene un amor infinito por la humanidad, un amor infinito por el perdón, un deseo de no encontrar al culpable, que ya lo encontró de antemano, como muchos detectives, nada más que lo expresa al final, sino de buscar la confesión. O sea, él trata de provocarla, pero no la confesión mediante tortura, claro, sino el arrepentimiento. Claro. En definitiva es el arrepentimiento. Y una de las cosas centrales que aparecen en todos, absolutamente todos los cientos de cuentos del Padre Brown, que no son cuentos cortos también, esto un detalle menor, Poe tenía cuentos cortos, medianos, largos, son todos cuentos de 30, 40, 50 páginas, no son cuentos cortos los del Padre Brown. De hecho, el tomo de los cuentos completos es voluminoso, un librito. Una de las características de lo que desenmaraña el Padre Brown, de esto que desenreda, como decía Poe a través de su personaje Dupont, es que lo hace a través de la razón. En general,
los asesinos, estafadores, ladrones o criminales, para decirlo en términos genéricos, de los cuentos de Chesterton a descubrir por el padre Brown, tienen algún carácter místico falso. Y él los tienta o les juega a eso porque creen que lo van a convencer a él con magia de cualquier tipo. Entonces él les entra el juego, pero la resolución que da es una resolución absolutamente racional. No absolutamente racional desde el punto de vista del racionalismo, sino que utiliza la teología para desenmarañar el discurso, para dejarlo en evidencia, y cuando lo deja en evidencia explica, bueno, no, esto estaba acá estaba el arma es de este tamaño. Es decir, después la explicación no termina siendo una cosa sobrenatural, sino que lo sobrenatural en tal caso es... Como el ardid para desenmascarar... En términos narrativos sí, pero en términos simbólicos, en términos metafóricos, es lo sobrenatural aparece como para que nosotros reflexionemos sobre ese tipo de conductas. No de las conductas criminales de por sí que están puestas como negativas, sino sobre determinadas excusas que nos ponemos a veces para cometer determinadas cosas y que a veces nos mareamos en falsos ídolos, digamos. Es decir, los personajes, hay un cuento que me gusta mucho, que no lo usé para leer, pero encontré el párrafo ideal y pues me gustaba el comienzo de este que leí, que se llama El ojo de Apolo, que es un tipo que adora al sol y que tiene un local en el medio del centro, en el primer piso, con un cartel gigante con el sol y todo eso, y que hace toda una teoría sobre eso y después teoriza, cuando están averiguando y viene el padre Brown, teoriza sobre las posibilidades de que él haya sido el culpable. Y las desestima por su propio misticismo. Bien, y el padre Brown le dice, espere, volvamos un poquito atrás. Y, digamos, en la narración aparece en ese desentrañamiento puntual la cuestión teológica y después, por supuesto, en el mensaje, para decirlo simplemente, no me gusta la palabra, que queda del cuento de la reflexión posterior, porque después pensamos la compasión, la explicación, la docencia que hace, no solo para él, para el lector, para el asesino o criminal, para Flaubert, que es su compañero, para el resto de los personajes, sino además esta cuestión misericordiosa de la búsqueda del arrepentimiento, digamos, como ordenador. Es decir, el mundo puede ser otro si hay ese... Acotar algo en relación a esto. Fíjate la mirada del teólogo, porque vos sabés que para la teología clásica el peor pecado de la fe, hay otros pecados, pero el de la fe, el peor pecado es la idolatría. Claro. Entonces condena allí, desde una perspectiva teológica, precisamente ese pecado de la idolatría. Bueno, en todos los cuentos, ahora se me están ocurriendo otros, pero en todos los cuentos hay algún rasgo en donde el criminal se escuda en una cuestión mágica, mística. O idólatra. Idólatra. Hay uno que se llama El martillo de Dios, que hay un tipo que literalmente martilló a otro y dice que el martillo cayó porque Dios lo tiró para hacer justicia del coso. Que lo interesante y lo complejo del cuento es que hizo justicia a Dios con ese martillazo, pero que el martillazo lo ejecutó concretamente. Digamos, hay una idea muy interesante de Chesterton de que Dios hizo el mundo, pero no rompe las reglas de juego a cada rato. Claro. No, digamos, las reglas están hechas. Las cosas no van a empezar a levitar porque sí o porque se le ocurre a un loco. Digamos, si uno tira la cosa al piso, la cosa va a caer. Y no se va a levantar sola. No se, digamos, esta cuestión de que hay un Dios ordenador, un Dios creador, un Dios misericordioso, todas las características que la teología le puede poner, pero él después deja que el hombre ejecute dentro de las reglas establecidas. Claro. Si uno planta una semilla, va a crecer una planta. Si uno no planta la semilla, por más que rece, no va a crecer la planta. Entonces es muy interesante cómo eso está conscientemente puesto en cada uno de los relatos del padre Brown, más que en otros policiales, con otros detectives no tan manifiestamente religiosos. Acá el tipo directamente anda con su crucifijo. Con su traje de cura para todos lados, digamos, no tiene... Con su hábito. Con su hábito, exactamente. Bueno, no sé qué otra cosa de Chesterton. Bueno, El hombre que fue jueves, quiero recomendar, que es una novela, una de sus novelas preferidas por mí. Y dentro de sus, El candor del padre Brown, La sagacidad del padre Brown, se llaman todos así los libros, ¿no? El secreto del padre Brown, La incredulidad del padre Brown, el escándalo del padre Brown, todos los libros de cuentos. Después hay unos textos en los cuentos completos que nunca publicó, que estaban excluidos de los libros anteriores, que están en esta edición que recomiendo de Acantilado, carísima, pero vale la pena.
Y después dentro de sus libros teológicos hay 2 libros, uno es Ortodoxia que traje hoy y otro que se llama El Hombre Eterno. El Hombre Eterno es un libro por ahí un poco más ortodoxo, un poco más donde ya no habla, digamos, ya basta con ver el índice, no lo traje hoy, es más específicamente religioso. Es un libro muy posterior, ya él convertido, practicante y de los últimos años de su vida, en donde claramente se ve decantada su visión del mundo en términos religiosos. Se ve su catolicismo, ¿no? Que quiero recomendar. Pero bueno, para seguir como veníamos de los policiales de Poe, que seguramente vamos a hablar de algún otro autor policial en el futuro, y para rescatar lo más conocido, que inclusive se han hecho hasta series de televisión con el personaje del padre Brown, que son buenas, recomiendo los cuentos policiales. La traducción de esta edición que vos comentás, ¿de quién es? Sí. Esta es de Miguel Temprano García. Ah, bien. Español, claro. Sí, es español, ¿Y de pero qué año es esta edición? Es nueva. Es de... 2015. Dice acá. 2015. Esta edición de 2015. Bastante nueva. Este libro lo tengo de cuando yo era joven. Así sí, porque esa es la biblioteca de Borges. Claro. Sí, damos la referencia porque, como siempre hacemos en nuestros programas, referencia a la traducción y muchas veces a los autores que le hemos traducido, la percepción que tenemos de ellos es más la que nos vierte el traductor muchas veces, si no es un traductor como Cortázar, que del original, bueno, ¿no? Por lo menos damos esa referencia. Bueno, Alfonso Reyes. Bueno, los cuentos de Borges, de la colección de Borges están traducidos por Alfonso Reyes. Bueno, yo comparé igual amistad, y no hay grandes diferencias más que algún adjetivo por página. En las porque en dos general los buenos traductores contemporáneos, los más actuales, se basan y se autorizan en traducciones, como en el caso de Alfonso Reyes, que es muy difícil corregirlo. Claro. En todo caso, se pueden ayornar, probablemente. Le hacen un retoque a la versión del otro anterior, no que la hacen de cero. Más actualizada, porque Alfonso Reyes tradujo a principios del siglo XX, murió por el año 30 y pico, 39, pero el grueso de su obra lo dio hace 100 años también, ¿no? Y de sus traducciones. Sí. Pero bueno, vale el acto de justicia para Alfonso Reyes, que siempre lo hemos mencionado aquí, que algún día podríamos dedicarle, a lo mejor en el futuro, un programa a Alfonso. Porque Alfonso Reyes fue un intelectual multifacético, fue escritor, traductor, poeta, en fin, ¿no? Es decir, un hombre inconmensurable, porque Borges decía que era el mejor prosista de la lengua. Bueno, en castellano. Borges de Alfonso Reyes. Bien. Bueno, Gabriel, síganos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0. Y gracias, Gabriel. Seguimos la semana que viene con Alberto Pirandello. Chau. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube, Lectores 4.0, para ver todas nuestras actividades. No te olvides de poner me gusta en los videos del canal.